Las circunstancias que ocurren en nuestra vida tienen un sentido, tienen un para qué, y que por lo tanto tenemos que aprender a saber recibir este mensaje. Dentro del mundo moderno, quien nos hace tomar conciencia de esto es Carl Gustav Jung. Y Jung nos enseña algo muy importante, que es el tema de la sombra. Y que nosotros siempre estamos proyectando nuestra sombra en los demás. Y nos estamos peleando constantemente con nosotros mismos sin darnos cuenta de esto. Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro. El pecado que condenas es el pecado que tú condenas previamente. Por lo tanto, vamos a partir de este principio, de que yo siempre estoy frente a mí mismo y no soy consciente de ello. Procuraremos dejar claro que a lo que llamamos mal no es mal, y a lo que llamamos bien no es bien. Eso no deja de ser un juicio del ego. Es que a mí me han educado siempre a ser bueno y no a ser malo. Y luego Mateo dice, no os resistáis al mal. Entonces Mateo ya nos da esa frase, no os resistáis al mal. Jung nos dice, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Y sigue, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un procedimiento trabajoso y por lo tanto impopular. Hay montones de técnicas donde se está constantemente trabajando en la luz para mantener nuestra mente solamente en lo que consideramos que es bueno. Sin darnos cuenta que haciendo esto estamos alimentando una sombra enorme que nos va a absorber y nos va a tragar. Y caemos en la paranoia, en la neurosis, en la locura de creer que yo tengo que hacer ciertas cosas en la luz. Si queremos tener conciencia de quiénes somos, tenemos que empezar por indagar en la oscuridad de nuestro inconsciente, en lo que llamamos la sombra. La famosa novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una obra extraordinaria donde se explica esto. Dr. Jekyll es un señor que muestra una rectitud, época victoriana. Y sale el Mr. Hyde por la noche y es un putero, un juerguista, y al final aquello acaba matando y asesinando. Hemos de tomar conciencia, todos, si queréis, que en pequeños detalles la sombra siempre la estamos manifestando constantemente a las 24 horas del día. Ejemplo, es aquel señor o aquella señora que durante todo el día se esfuerza por mantener una máscara social correcta, perfecta al mundo. Y todo el mundo dice, oh, es una persona maravillosa. Pero cuando llega a casa, se transforma en una bruja con un grano así. Y empieza a dar escobazos a sus hijos, por ejemplo. ¿Y tú por qué has hecho esto? ¿Y por qué no has hecho lo otro? Y empieza a pegar unas broncas a diestro y a siniestro. Pero si en aquel momento llama a alguien de fuera, ¡ay, hola! ¿Qué tal? Aquel padre que tiene que soportar, digo soportar entre comillas, el abuso de poder de su jefe, el servilismo. Y cuando llega a casa, abre la puerta y se transforma como Mr. Hyde. Y se encuentra allí un coche. ¿Qué hace este coche aquí? ¿Quién ha puesto aquí? Y pumba, y pumba. Es la sombra. Dice un gran maestro de la sombra que el mejor amuleto que hay para el tema de la personalidad de la sombra es muy simple. Simplemente ser coherente. Si te gusta, di que sí. Si no te gusta, di que no. Tan simple como esto. Si queremos sanarnos, debemos aprender a ser coherentes. Y eso aquí es lo importante. Que esto que parece algo normal, siempre estamos proyectando nuestra sombra hacia los demás. Entonces las personas llegan a decir, nunca hubiese dicho que este hombre fuese capaz de matar a su mujer y a sus hijos. Pero este es un hombre buenísimo.
educadísimo. Pero luego tenía una vida oculta. ¿Cuántas veces hemos oído una noticia? Un chico con un rifle empieza a matar a estudiantes y a profesores. Les llamamos niños caparazones, niños tortuga, niños que se encierran en su personalidad, niños que no se expresan. Y entonces que son blanco de los inconscientes de sus compañeros, que se burlan de ellos, que se meten con ellos. Y en el mejor de los casos, pues un día sale, le parte la cara a uno, que está bien. Pero en el peor de los casos, un día coge una pistola y empieza a matar gente. Esto es la sombra. El espejo es cuando proyectamos esta sombra en los demás. Y nuestra sombra siempre se nos manifiesta cuando lo que yo estoy viendo en los demás, no que me molesta, sino que me molesta pero que mucho. Y sobre todo en tonterías. ¿Nunca habéis visto a nadie y le habéis dicho, ¿y por esta tontería te enfadas así? Pues esta tontería es un espejo. Está hablando muchísimo de ti. El otro día estaba en Vizcaya y estamos hablando con una amiga y me decía, es que me pone muy nerviosa, además ya, que el trapo de la cocina siempre esté sucio. Menos mal que es el trapo de la cocina. Y yo sarcásticamente digo, ¿y para qué sirve un trapo? Pregunto. ¿Para que se ensucie, no? Y dice, sí, pero siempre lo lavo yo. Ni mi marido ni mis hijos lo lavan. Yo le dije, tienes un problema. Porque esto es un exceso. Esto no es normal. O sea, y tú te montas un guirigay, montas una juerga, montas una bronca en tu casa, por allí un trapo sucio, cuando tú sabes que lo podías lavar tú. ¿Qué es lo que haces? Y entonces le digo, trapo sucio. En tu familia hay trapos sucios. Vamos a buscar en tu familia trapos sucios. Y salieron trapos sucios. Hasta que se dio cuenta que era así. Que había un trapo sucio que lavar. Que tenía que ver con su madre. Eso se llama liberar la sombra y tomar conciencia del espejo. Ella proyecta en los demás una necesidad inconsciente. Cuando hablamos del espejo y de liberar la sombra, no tenemos que hacer grandes meditaciones ni hacer grandes cosas. ¿Qué es aquello que a mí me saca de sitio, ¿no? O sea, que me altera, ¿no? Y que ves que a los demás no les importa un comino. Aquella mujer que me dice, yo siempre en casa siempre hago la comida. Dice, pero hay días que no quiero hacer la comida. Y entonces yo se lo digo a mi marido, hoy no quiero hacer la comida. Y mi marido me dice, pues nos vamos al restaurante. Y yo digo, ya está. ¿Y por qué? Mira qué fácil. Y se pone como una moto. Y yo digo, ¿de qué te quejas? Si te llevo al restaurante. No, esto es muy fácil. Digo, ¿tú qué quieres? Que cocine él. Digo, ya estamos. Hay que ver aquí hay otra historia que hay que estudiar. Cualquier cosa que se salga de madre, hay que buscar qué pasa aquí. O sea, el espejo lo estamos proyectando constantemente, constantemente, y sobre todo en los pequeños detalles. Una señora un día me dice, es que mis hijos no saben dónde se pone la ropa sucia, lo dejan en cualquier sitio. Y digo, ¿y tú qué haces? Digo, la recojo y la lavo. Digo, entonces es el sitio. Pues ahí están las bragas y los calzoncillos de sus hijos. Y hay un montón así. Llegará un día que se quedan sin bragas y sin nada. Y cuando digan, ¿dónde están las bragas y los calzoncillos limpios? La respuesta es obvia. Digo, como no hay para lavar, no lavo. Porque todo lo que yo no encuentre aquí, yo no lo lavo. Tan simple como esto. Pero no. Hemos de sacar las cosas fuera de contexto. Dice, mi hijo siempre tiene un cuarto que parece una leonera. Y digo, ¿tú qué haces? Me pongo... Digo, tú tienes que cerrar la puerta, hombre. Aquí es donde tengo que empezar a darse cuenta, ¿qué pasa en mí que tanto me molesta allá? Hay matrimonios. Un día me dijo una señora, me pienso separar
de mi marido. Digo, ¿ah, sí? Lo conocía. Digo, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Dice, es un desordenado. Bueno, digo, ¿y tú eres una puta ordenada? Se puede mirar de dos maneras. En la misma medida en que te moleste que sea desordenado, en esa misma medida él va a seguir siendo desordenado. Eso que la gente no comprende. Cuando más quieras cambiar el espejo, más el espejo no va a cambiar. ¿Cuántas veces he preguntado a las personas, y haciendo esto, qué tal? Dice, siguen igual. Digo, habrá que cambiar de metodología. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Resumiendo, los consejos que tú das a los demás son los consejos que tú necesitas. Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo mientras dure la percepción. No atribuyes a tu hermano tu propia negación de la alegría. Es que aquí siempre se acaba de la misma manera. Cambiar el otro es fácil, cambiar yo es difícil. Pero resulta que el otro piensa lo mismo que tú. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que ves adentro. Pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede liberarse del castigo. Tenemos una afición, a que eso se llama la culpabilidad. Tenemos una afición de proyectar en los demás la culpabilidad de todo lo que nos ocurre a nosotros. Por ejemplo, la crisis famosa. La culpa la tiene cualquiera menos nosotros. Y esto es precisamente donde no tenemos que caer en esa trampa. No estoy diciendo que no seamos responsables, pero lo que no podemos hacer es proyectar en los demás nuestros propios problemas, nuestras propias desgracias. Porque al final la culpa la tendrá Dios. Cuando te hayas visto a ti mismo en tus hermanos, te liberarás y gozarás de perfecto conocimiento. Quiere decir que cuando tengas plena conciencia de que aquello que tú ves en el otro es aquello que está en ti, te liberarás. Verás tu valía a través de los ojos de tu hermano y cada uno será liberado cuando vea a su Salvador en el lugar donde antes pensó que había un agresor. Y cuando comprendas que nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo que me lo estoy haciendo a mí mismo a través del otro. Una de las formas de aprender a conocer nuestros espejos se llaman las relaciones. ¿Sabéis cuánta gente se pega unos viajes enormes para hacer viajes espirituales? Vete a saber dónde, a buscar no sé qué de un maestro, cuando el mejor maestro que tiene se lo han puesto a su lado y muy cerquita además. Entonces las relaciones siempre nos enseñan a través de ellos cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Por lo tanto, aquella persona que está delante de mí, aquella persona que de alguna forma comparte la vida conmigo mismo, aquella persona es mi mejor maestro. Si yo soy una persona que no me quiero, si soy yo una persona que no me respeto, la vida me va a traer un maltratador. Y por eso hemos de evitar de caer en el victimismo, en el ay pobre de mí. Porque allí delante tenemos el espejo. Aquella persona que me maltrata me está enseñando cómo yo me maltrato. Pero si el que tengo delante estamos todos de acuerdo que es un imbécil, cuando nos encontramos 10 dice, ¿vosotros qué pensáis que es? Que es un imbécil. Por lo tanto tenemos razón. Os habéis juntado todos los que pensáis de la misma manera para hacer corro y ver vuestra imbecilidad en el otro. Y eso es constante. Lo importante es que si tú ves un defecto en la persona, que lo puede tener o no lo puede tener, si a ti te molesta, es una historia tuya. Porque el bien que quisiera hacer no lo hago, pero el mal que quisiera no hacer lo hago. De alguna forma, entonces San Pablo ya vive esa dualidad. Hay algo en mí que me impele a hacer el mal, hay algo en mí que me impele a hacer el bien. Goethe dice que no hay nada que no haya visto de mal en el hombre que él mismo no lo pudiera cometer. Al mirar los ojos de un asesino, vi lo asesino que era yo. Evitar juzgar cualquier cosa. Porque el juicio que estáis haciendo va a ser el juicio que os va a recaer. Eso estáis juzgando a vosotros mismos. Tengo un amigo que es como un hijo, que viaja a Marrakech y un día cuando vuelve de Marrakech me dice, en Marrakech está lleno de maricones. Yo digo, ¿ah, sí? Yo he estado en Marrakech
y lo único que te puedo decir es que uno le tocó el culo a mi mujer. O sea, y no creo que fuera muy maricón este. Y entonces él me dice, sí, hombre, la mayoría de los hombres lo han cogido de las manos. Pero este señor tiene un prejuicio contra la homosexualidad. Esto es como que se rompe el brazo y solamente hace que ver gente que se ha roto el brazo, ¿no? O que se compra un coche y dice que hay pocos, y cuando te compras un coche dices, coño, todo el mundo se ha comprado el mismo coche que yo. Ya no os hablo de la camisa. Digo, si esta camisa que me decía única, todo el mundo va con la misma camisa, ¿no? O dejas preñada a tu mujer y dice, de repente todos los que se encuentran preñadas, ¿no? Estás prestando atención solamente a aquello que realmente tú le estás prestando atención. Pero como el universo es muy cuco y es muy majo, entonces le hace venir a esta persona una situación para reafirmar que en Marrakech hay mucho maricón. Y por lo tanto, le tocan el culo a él. Dice, ya he dicho yo que hay gente mucho maricón, hasta me tocan el culo a mí, ¿no? Entonces él está reafirmadísimo en la historia esta, sin darse cuenta de que está viviendo su propio juicio. Entonces la Iglesia comete un error o dos errores. El primer error es que la Iglesia solamente se identifica con el bien. Hay que hacer el bien. Lo cual, polarizamos el mal. No hace falta que os cuente las historias de la Iglesia. Es la sombra. Encima hace el segundo error, y es como sabe que el ser humano tiene muchas fantasías, dice, no solamente pecarás si te tiras a tu vecina, sino si lo deseas. Y entonces sí que le hemos cagado ya. Porque además la vecina está es un pibón que te cagas, ¿no? Y ya empezamos con problemas en la próstata. Porque claro, está fuera de la norma, pero es que luego hablas con el vecino y pasa la pibona de turno y todos... Pero esto es pecado. Y eso va al inconsciente. Y luego hay la prostitución física, que es la que señalamos. Y nos prostituimos prácticamente todo el mundo. Cuando salimos de casa y empezamos a ponernos una máscara, nos estamos prostituyendo. Estamos vendiendo una imagen que quiero ver de mí mismo. Bueno, yo sabía de una señora que no bajaba a bajar la basura si no se pintaba los labios, que no soportaba ni por un instante la idea de que le viesen sin los labios pintados. Esto es sombra. Hay gente que no sale si no está peinada. La imagen, Dr. Jekyll, la máscara. Y detrás de la máscara está la sombra. La máscara es lo que queremos dar al mundo, o sea, imagen que queremos dar. Y vivimos en un mundo que no te cuento. Pechos que suben, culos que no sé qué, cinturas que no sé cuántos, pelos que se quitan, pelos que se ponen, de todo. Cuando hablamos de prostitución, no hablamos de prostitución sexual, sino como una conducta de engañar al personal. Y obviamente no estoy diciendo que tú cuando salgas de casa